Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, las y los diputados de Acción Nacional reiteramos nuestro voto a favor de este dictamen. A la minuta, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 28 constitucional en materia de condonación de impuestos. Claro que sabemos que no se dejan ayudar, que ya pidieron un año más para la curva de aprendizaje. Y qué lástima, porque el país no tiene tiempo para tanto tiempo de aprendizaje y que nos está llevando a una severa crisis económica. Qué lástima, compañeros. Hemos tenido debates intensos y diversos, duros, difíciles, en cómo se interpreta la redacción propuesta por el Ejecutivo Federal. En ello, incluso la colegisladora, en un acto de claridad, nos enviaron modificaciones, propusieron modificaciones, o sea, nos están haciendo la chamba, todo porque aquí hay una cerrazón completa. Y luego quedamos todos en vergüenza porque al final aceptamos las cosas. Estas modificaciones que nosotros pensamos que son modificaciones buenas porque tienen criterios claros, ¿sí?, para que fueran aplicables a exenciones y estímulos fiscales para estados y municipios, para que con ello se abriera la posibilidad de detonar el desarrollo y bienestar en sus jurisdicciones. No hacerlo puede dar pie a la subjetividad y al clientelismo que tanto criticaron y que ahora les encanta. Aún así, no se puede negar que el dictamen que tenemos frente a nosotros se respalda con el consenso de todas las fracciones parlamentarias de las dos cámaras. Lo dijimos muy claro el 24 de septiembre. Nadie puede estar en contra de detener y eliminar la práctica de la condonación de impuestos, cuando está de por medio la estabilidad de la hacienda pública federal y la transparencia del actuar del presidente en turno. Nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen, sabiendo que no se ha atendido las solicitudes y demandas de los gobiernos locales por mejorar y apoyar el desarrollo municipal. Esto es, reiterar que los gobiernos locales enfrentan circunstancias adversas, compañeros y compañeras, y viven dentro de un régimen en donde su presidente no los escucha. Visitar pueblos y localidades no es resolver los problemas de fondo. Es cierto que el artículo segundo transitorio del dictamen que hoy votamos señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas armonizarán el marco jurídico para adecuarlo a la reforma. Sin embargo, no podemos confiar en que las legislaturas locales tengan margen para discusión, negociación y decisión en el tema, cuando las decisiones del presidente y sus mañaneras contaminan las posiciones de todas las instituciones que toca. Que quede claro, nuestro grupo parlamentario no estamos a favor de las condonaciones de impuestos de grandes contribuyentes, de las grandes empresas, puesto que toda condonación causa un daño al erario público. Sin embargo, sí estamos a favor de aplicarlas en casos de emergencia o, en su defecto, en aquellas circunstancias donde hay una clara necesidad de impulsar el crecimiento y el desarrollo social y económico en las regiones del país. Más aún, cuando el país está acercándose peligrosamente a condiciones de crisis económica. Ya veremos al tiempo
Vamos a dejar al tiempo cómo van a andar apresurando, queriendo reformar de nuevo este artículo. Las prohibiciones y los extremos son malos y esto es lo que está haciendo su gobierno. Sabemos que las leyes fiscales vigentes permiten aplicar exenciones fiscales para promover medidas necesarias para el país. Por ejemplo, para acelerar la transición energética y reducir las emisiones y la contaminación, como es el caso de la compra de activos con base en energías limpias y renovables. Bueno, y recordar que cancelaron ese tipo de licitaciones, ¿verdad? Por ello, estamos de acuerdo en que este dictamen deja a salvo las exenciones y estímulos fiscales en los términos y condiciones que fijan las leyes vigentes. Aún así, para todos es claro que se requiere mayor apoyo al desarrollo en un contexto de recesión económica, para que mañana no estén echando culpas, responsabilícense de sus decisiones erróneas, por cierto. Como el que vivimos actualmente, tiempo al tiempo, diputada, tiempo al tiempo, eso es lo que nos va a sobrar, créame. El gobierno federal tiene la obligación de dar señales de certidumbre fiscal ante las cargas tributarias excesivas que representan para las personas y el sector productivo del país hasta una doble o triple tributación. Como grupo parlamentario manifestamos también que en el contexto del análisis de la miscelánea fiscal 2020, la reforma del 28 constitucional representaba una oportunidad única para que los diputados pudiéramos integrar un marco fiscal acorde a la realidad económica que impera. No fue así. Lástima por ustedes. Qué gran oportunidad de la mayoría, de la mayoría sensible, entre comillas, poder realizar una gran reforma fiscal. El discurso del equilibrio de las finanzas públicas no puede mantenerse exclusivamente con la justificación de que las condonaciones representaron altos costos en los sexenios pasados. Es irresponsable, es divisorio y no brinda ninguna señal de certidumbre. Sí, como país enfrentamos el reto de un menor gasto. Entonces resulta mucho más importante la eficiencia del ejercicio del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas y el otorgamiento de apoyos e incentivos con base en reglas de operación claras, abiertas y transparentes que permiten combatir la opacidad que en este gobierno se está generando. Lo que pelearon anteriormente, las reglas de operación, la transparencia, etcétera, hoy no lo apoyan. Hoy hay una gran opacidad en su gobierno. Actuar de manera opaca y clientelar solo es el preludio de la ineficiencia, incertidumbre y posibilidad de endeudamiento. La transparencia y rendición de cuentas puede apoyar al saneamiento de las finanzas. La eficiencia del gasto público no debe confundirse con la aplicación de programas clientelares. No son sinónimos, es irrespetuoso e irresponsable. La eficiencia del gasto público es un mecanismo para ahorrar recursos y para asignarlos en donde se tiene un mayor impacto. La eficiencia es una forma de destinar recursos adecuadamente a programas y proyectos que impulsan, escuchen bien, la inversión, el crecimiento y la generación de empleos, porque creo que no lo han hecho, estimados compañeros. Cero crecimiento económico, o sea, reprobados el primer año. Asociado a la subjetividad en la condonación de impuestos y a la eficiencia del gasto público, es menester mencionar el tema de justicia. Así como a lo largo de los años hemos construido instituciones y leyes, porque también ustedes construyeron, también ustedes ayudaron a construir esas instituciones y leyes buenas que hoy están derrumbando, porque no escuchan y aparte porque existe una gran ignorancia y soberbia en lo que están haciendo. La impartición, ven, cállame, la impartición de la justicia, más aún de las situaciones donde las condonaciones o las asignaciones clientelares, sí, que tanto les gustan, sí, son el preludio del acercamiento de amigos y son el preludio de justicia a modo. Las leyes no deben abonar a la construcción de caminos cuyos destinos son la parcialidad, cuando así conviene a los intereses de quienes pretenden tergiversarlas. Las leyes son de aplicación general, deben aplicarse por las autoridades en turno,
y al mismo tiempo deben de ser obedecidas por todos los ciudadanos, sin distinciones, sin miramientos, sin excepciones, por posiciones políticas o por disponibilidad de recursos. De otra manera, estas no tendrían razón de ser. De otra manera, sería aspirar a la existencia de un país feudal. Lo señalo porque desde el gobierno federal se vende un discurso de moralidad, de acción bajo la ética y el buen comportamiento. Pero en las bases políticas, en las decisiones, en la asignación de los recursos, las oscuras conductas dicen lo contrario. Es cierto que durante los últimos 2 sexenios se condonaron impuestos. Les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el monto de las condonaciones fiscales de sexenios pasados y la excesiva opacidad que representan los programas federales sin reglas de operación, que implica un monto de 402,000 millones de pesos, tan solo en este año que lleva la presidencia? ¿Qué diferencia hay entre el gobierno anterior y este, cuando de acuerdo con la investigación Fundar, políticos como Jacob Polensky y el titular de la CONADE recibieron condonaciones por poco más de 16 y 9 millones de pesos respectivamente? ¿Dónde está el actuar moral y el buen comportamiento? No se aplicó el peso de la ley porque la culpa la tuvieron sus incapaces contadores que no supieron registrarlas en el régimen fiscal adecuado. ¿Qué diferencia hay si funcionarios públicos y familiares de políticos como Napoleón Gómez Urrutia recibieron condonaciones de adeudos fiscales por más de 10 millones de pesos? Ninguna explicación confiable se ha dado y en cambio sí ha imperado un grado de opacidad. La excepción de la aplicación de todo el peso de la ley no debería de ser para los amigos. Por eso los grandes problemas requieren grandes soluciones. Las grandes pendientes no solo están en los contribuyentes, compañeros y compañeras. Necesitamos que el gobierno federal y los diputados nos sensibilicemos a ver a las familias que menos ganan, al trabajador que gana 10,000 pesos y que el PAN sí hizo propuestas respecto a ellos. Necesitamos voltear a ver también al padre de familia que tiene negocio de abarrotes y que paga más impuestos porque fue obligado a registrarse en un régimen de incorporación fiscal con una contabilidad comprada. Y que el PAN sí hizo propuestas y no nos alcanzó la mayoría para regresarlos a los repecos, que ustedes hoy tienen la mayoría y podemos hacerlo. Los grandes pendientes de este gobierno no solo deben girar en torno a los temas de condonación fiscal, compañeros. También está bajar el ICR a las personas físicas, ampliar los conceptos de deducibilidad, apoyar a los estados fronterizos para incluir en iniciativas de reforma la reducción del ICR y del IVA en la ley. Las reformas no pueden obedecer al interés político. Basta recordar la máxima del presidente cuando dice nadie por encima de la ley. Votaremos a favor del presente dictamen para dar soluciones al tema de las condonaciones. Pero no olvidemos que en materia fiscal existen grandes pendientes. Sí, llegó el momento de acabar con las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Es un momento también de plantear una reforma fiscal que reduzca los impuestos a los que ganan menos, amplíe la base de la recaudación del gobierno federal y potencie los ingresos a partir de un marco fiscal fuerte y eficiente. No tenemos duda de que se puede perfeccionar la ley con una disposición del gobierno federal y del partido de la mayoría en esta Cámara. En Acción Nacional tenemos claro que en democracia y en un contexto de cambio de modelo y de visión de desarrollo, no deben privar los privilegios para unos cuantos, sean funcionarios públicos o empresas. Esperamos además que la reforma propuesta al artículo 28 constitucional cumpla con su propósito de evitar fracturas en los ingresos públicos federales y estos ahorros que se mencionan de poco más de 500,000 millones de pesos no sean usados para cubrir el boquete fiscal que ha generado la baja recaudación, producto de las malas decisiones del gobierno federal en los recientes meses. En cambio, lo que sí esperamos es que este recurso sirva para apoyar la inversión productiva que genere crecimiento y empleos de manera permanente en un contexto de bajo crecimiento económico. Hoy quiero invitar a mis compañeros, ex compañeros senadores,
que luchamos por reformas y que no alcanzamos la mayoría. Por ejemplo, esta de cambiar al sistema de repecos y muchas más, donde nos acompañó Mario Delgado, Dolores Padierna, etcétera, hacer realidad en aquel tiempo lo que tanto pregonamos. Hoy tienen mayoría y estoy segura de que nuestro grupo parlamentario los acompañará todo lo que tenga que ver por el bien de México. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mario Delgado Carrillo.